Micrófonos. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a los que están acá acompañándonos de forma presencial y a los que están de forma virtual. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo encuentro del seminario anual Psicoanálisis con Niños, que venimos sosteniendo y ofreciendo a lo largo de estos años. Mi agradecimiento a mis compañeros Lidia Diama, Mari Carmen Ragazzi, Sergio Blanco, por tantos años compartidos que tuvieron como efecto del trabajo una publicación. La misma pueden solicitar los que no hayan accedido o quienes lo quieran a Secretaría para que les pase el link, porque está en forma digital. Mi agradecimiento a Marga Tandesiar por su función más uno y por la dirección de escuela. En esta ocasión es una alegría poder compartir con Sergio Blanco, Paula Benítez, Malena Pandolfo y Mariano Mantovani, que forman parte de hace ya tiempo de un cártel que también se disolvió, que interroga la clínica con niños, a la espera de un encuentro productivo entre nuestros recorridos y aquellas interrogaciones, comentarios que se suscitan en ustedes. Hoy vamos a ofrecerles dos trabajos a cargo de Malena Pandolfo, uno llamado El historial del hombre de los lobos y la sexualidad infantil, y los goces parentales, que es un niño para los padres, va a estar a mi cargo, Alicia Peralta. Bueno, comienzo. A la altura del seminario Las formaciones del inconsciente y a la luz de su aporte, el significante primordial, el del nombre del Padre, nombrado en singular hasta su formalización del objeto A, Lacan comienza planteando a la hora de abordar la lógica de la castración la necesariedad de sacudir los conceptos. Ante la pregunta que le formulan, ¿de qué piensa usted hablar el resto de este año? Dirá, de las formaciones del inconsciente, esto es, de cuestiones de estructura. Ya en el comienzo nos da una brújula de lectura respecto a las entrevistas con los padres, al plantear que se trata de situar las cosas de las que se habla todos los días y con las que nos hacemos líos. Hago una pausa porque recordaba lo que decía Mari Carmen el otro día, ¿no? Que hay que construirlo, lo que hace a la clínica con niños a lo largo de la obra de Freud y de Lacan. Bueno, esta es una construcción, entiendo allí que de qué modo Lacan sitúa lo que es necesario situar para la entrevista con los padres, ¿no? Por eso nos dice, se trata de situar las cosas de las que se habla todos los días y con las que nos hacemos lío. Va allí a la función del padre para decirnos que fue Freud quien la introdujo en su obra, la interpretación de los sueños. Lo que revela el inconsciente al principio y de entrada es el complejo de Edipo. La importancia de esta revelación es la amnesia infantil, que afecta ¿a qué? A los deseos infantiles, reprimidos, primordiales y que como tal continúan presentes. Remarcamos el presente. Es desde aquí, nos plantea, de donde partió el análisis y a partir de aquí se articulan una serie de cuestiones clínicas. Se propone entonces reordenar, entonces, la historia del análisis a propósito del Edipo. Nos dirá que recuperar el valor normativizante del Edipo, independientemente de saber si el complejo de Edipo está presente o no, o si falta en el sujeto, surge la pregunta de si todo un campo de la patología que entra en nuestra jurisdicción y se ofrece a nuestro cuidado no podría ser referido a lo que llamamos el campo preedípico. Señala entonces que es en torno a la cuestión del campo predípico que se agrupan las estructuras de la perversión y la psicosis. Se trata, nos aporta en ambos casos, de la función imaginaria y hace allí una distinción. El término de lo imaginario nos presta mayores servicios que el del fantasma. Se está refiriendo a las estructuras de la perversión y de la psicosis. Entonces, el término de lo imaginario nos presta mayores servicios que el del fantasma, que sería inadecuado
para hablar de la psicosis o de la perversión. Estamos aquí a la altura del seminario 5, digo. Rescata en esta articulación el testimonio que constituyó la obra de Melanie Klein. La vez pasada en la reunión, Mari Carmen trabajó Ragazzi, la obra, muchos textos de Melanie Klein y situó los aportes de Lacan. Este es un aporte de Lacan y un modo de cómo él sitúa a Melanie Klein. Es maravilloso. Esta mujer nos dice, nos aportó impresiones tan profundas, tan esclarecedoras, no solo sobre el tiempo predípico, sino que en su abordaje de niños, a veces preverbales, no ha perdido de su horizonte la pregunta edípica, así como el valor de haber hallado las primeras fases en el niño. Estas son las razones por las cuales una obra dice más de lo que quiere decir en su valor de enunciación, y esto no es ajeno a la posición del analista. Lacan aporta que, a diferencia de lo que se ha dicho hasta ese momento, el complejo de Edipo tiene una función normativa, no simplemente en la estructura moral del sujeto, ni en sus relaciones con la realidad, sino en la asunción del sexo. Concierne a la cuestión del complejo de castración, articulación que desarrolla en su escrito la significación del falo. Coloca entonces un término que escucha de lo que está a la orden del día, que es de la carencia paterna, haciendo pie, entiendo, en la lectura más imaginaria de la función del padre. Se amontonan entonces preguntas en el registro biográfico. ¿El padre estaba o no estaba? ¿Viajaba, se ausentaba, volvía a menudo? Es en esta dirección que nos advierte que en la neurosis se apreció muy rápidamente que era más grave cuando el padre era demasiado amable que lo lesional de un padre terrorífico. Están todos los padres que querramos, pero se trata de encontrar fórmulas que nos permitan progresar. La pregunta por la presencia o por la ausencia es un punto de vista ambientalista. Nunca se sabe de qué carece un padre. A propósito de Juanito, desde el punto de vista ambientalista, ¿en qué residía la carencia del personaje paterno? Pues estaba lejos de faltar en su familia. Estaba allí, cerca de su mujer, desempeñaba su papel, se ocupaba de su hijo y lo hacía analizar a su hijo. Esta dirección, nos dirá Lacan, no peca por lo que encuentra, peca por lo que busca. El error entonces es confundir dos cosas que están relacionadas pero que no se confunden. El padre en cuanto normativo y el padre en cuanto normal. Es desde allí que entiendo que en este fragmento que presento del Seminario 5 es un modo de abordar que es necesario pensar para las entrevistas con los padres, ¿no? Hace allí entonces una diferencia en apariencia sutil entre el padre normal y la de su posición normal en la familia. Esta diferencia se torna fundamental, entiendo, a la hora de abordar las posiciones que vehiculizan los goces parentales y el lugar que ocupa un hijo respecto a la transmisión de un deseo. Y entiendo allí la conjunción entre el amor, el deseo y el goce. Soy exitoso, decía un hombre, un paciente, porque elegí una mujer exitosa. La admiración, el estilo de ella, para conservar ¿qué? El lugar del hijo, para conservar un otro sin barrar. La relación no es de la madre al padre. En tanto a personajes, es a la palabra del padre que supone, es en tanto a la palabra del padre, perdón, ¿qué supone esta precisión? El papel de padre de entrada prohíbe a la madre y esto constituye el fundamento del Edipo. El padre vinculado a la ley de interdicción, lo que en el seminario de la angustia llamará el deseo del padre.
No es por su presencia, aunque no es sin ella, que se sanciona su función. Es por los efectos en el inconsciente como orden de lo no realizado. ¿Cuándo opera esta función? Al diagramar los tiempos del complejo de Edipo, nos dice que el segundo tiempo es nodal. Perdón, esto, la reunión anterior lo tomó Sergio Blanco, ¿no? Que articulaste allí los tiempos del complejo de Edipo. Decía entonces que al diagramar los tiempos del complejo de Edipo, nos dice que el segundo tiempo es nodal, porque si opera la función, desata al sujeto de la identificación fálica y lo vuelve a atar al mismo tiempo a la primera aparición de la ley bajo este hecho, que la madre es dependiente de un objeto de su deseo. Decía un padre, se lo llevo a la cama, así está bien calentito. A lo cual el niño le responde entre dormido, no era necesario. ¿Para quién era necesario? La ligazón estrecha de este reenvío de la madre a una ley que no es la suya, no es su capricho, con el hecho de que en la realidad el objeto de su deseo es poseído soberanamente por ese mismo otro a la ley del cual ella reenvía. Esta es la clave de la relación de Edipo. De no ser desatado de esta identificación, operación de la función paterna, el niño quedará expuesto a la fantasmática materna, articulación que luego abriré. Apela allí al pequeño Hans para mostrarnos que podría cursarse el complejo de Edipo, pero lo más fundamental es la salida y su identificación. Porque un padre puede ser muy amable pero inoperante. En el punto que diga lo que diga, es exactamente como si tocara la flauta al lado de la madre, dejándolo entonces al niño en esta posición de ambigüedad materna, alentándolo a sostener este lugar de objeto imaginario, el falo. La clínica nos da testimonios de estas posiciones, encrucijadas subjetivas, y el síntoma del niño se presenta como un recurso que viene allí a interrogar estas formas del goce que habitan en la unión entre una madre y el niño y en las posiciones parentales. Un paso más, el niño y el discurso analítico. El abanico de posiciones subjetivas en la niñez nos abre un horizonte de enigmas a revelar, que nos convoca como analistas a una respuesta que no sea del apremio de un diagnóstico sostenido en criterios, sino la posibilidad de contar con los conceptos que nuestros maestros Sigmund Freud y Jacques Lacan, en su retorno al texto freudiano, nos han legado. ¿En qué conceptos el analista amarra su práctica? Interrogación que Lacan sostiene a lo largo de su obra y puntualmente en su seminario, Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Conceptos que se convierten en cruciales para la posición del analista en la dirección de la cura. Al contar con ellos, la clínica se nos ilumina de otro modo, permitiéndonos captar en qué tiempo de su subjetividad se encuentra el niño que recibimos, para poder avanzar entonces en la construcción en transferencia de su demanda y de su síntoma, de las operaciones que lo constituyeron y estar a la espera del advenimiento del sujeto, o sea, de su respuesta. Es el deseo de analista en su relevo del lugar del otro que alojará esta singular respuesta. ¿Cómo le han sido otorgados al niño los registros esenciales en que se juega la experiencia de la realidad humana? RCI. ¿Cómo se juegan a nivel de la estructura para que un niño pueda jugar? ¿Cuál es la especificidad de la posición del analista en la dirección de la cura con niños? Encuentro en el discurso de clausura de la jornada sobre la psicosis en el niño, es un texto de 1967,
a cuyo cierre lo convoca Mama Noní, luego de escuchar las ponencias, Lacan dirá: lo que conviene indicar aquí es con todo el prejuicio irreductible con el que se graba la referencia al cuerpo, mientras no se levante el mito que cubre la relación del niño con la madre. Se produce una elisión que solo puede anotarse como objeto A, cuando es precisamente ese objeto lo que esa elisión sustrae de cualquier modo exacto de comprenderla. Es que no se la comprende bien, sino es oponiéndose a que sea el cuerpo del niño lo que responde al objeto A. Se trata, nos dirá, de algo muy delicado, allí donde no aparecen a la luz del día ninguna pretensión semejante, pretensión que solo se animaría con alguna sospecha de la existencia del objeto A. La animaría el hecho de que el objeto A funciona como inanimado, pues es como causa que aparece en el fantasma, como causa a vistas a lo que es el deseo, cuyo montaje es el fantasma. Rectifica también a la luz de estos conceptos el objeto transicional que Winnicott nos legó, para decir allí que lo importante no es el objeto, no es que el objeto transicional preserve la autonomía del niño, sino que el niño sirva o no de objeto transicional para la madre. Lo que queda ahí en suspenso no hace entrega de sus razones hasta que el objeto hace entrega de su estructura, a saber, la de un condensador para el goce, en la medida en que, por la regulación del principio del placer, es sustraído al cuerpo. En el momento de cierre respecto a la dirección de la cura, dirá que instalar el orden de la ficción permite que la realidad no cause estragos, recuperando en ese discurso el valor de operar con los conceptos, porque la ausencia de ellos tiene consecuencias muy serias: el uso de los criterios a falta de los primeros. Por último, con Juanito aprendimos sostener la pregunta de qué es un niño para el psicoanálisis, es decir, el niño y el discurso analítico, nos posibilitará tener en el horizonte el aporte que Jacques Lacan, en su retorno al texto freudiano, nos hace en el seminario 4, las relaciones de objeto y las estructuras freudianas. Pasan muchos años y luego retoman el seminario 16 de un otro al otro. Estamos en el año 1956 en el primero y 1967 en el segundo. Allí nos dirá: él sabe muy bien cuán precioso le resulta el hecho de poder hablar. Cuando le dicen que algo está mal o bien, responde: no importa, aún así está bien, porque se lo podemos enviar al profesor. No se trata solo de hablar, sino de hablarle a alguien. Juanito manifiesta su sensación de fecundidad, favorecida por el hecho de que al fin y al cabo tiene con quién hablar. Decía un niño a su madre: ¿cuándo tengo que ir a lo de Alicia? Esa interrogación tomaba un punto crucial de sus síntomas y de su precoz fantasma. Se trata del momento que jugaba un juego que daba expresión a un fantasma que tiraba los hilos de la historia y la constelación del encuentro entre sus padres. El que viene de afuera te come la cabeza. Bueno, hasta aquí. Les quiero comentar que este trabajo está en el capítulo 2 del libro, de la publicación que les conté, con algunas modificaciones. Bueno, damos apertura a las preguntas, a los comentarios, a todo, a las dudas, a lo que se les ocurra. Hola, Mari Carmen.
activar el audio. Bueno, hola Alicia, hola Malena. Bueno, un gusto estar, bueno, hoy me toca estar de este lado, pero bueno, un gusto estar ahí y de esta manera. Bueno, me parecía muy interesante todo el recorrido que ibas trayendo. Me quedaron preguntas, por ejemplo, en relación a qué es esta cuestión del padre, ¿no? Decir, ¿qué es el deseo del padre? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué buscamos, ¿no? Los analistas cuando queremos encontrar allí las razones del síntoma de un niño. Y hablabas del goce, del niño como condensador del goce. Bueno, si pudieras abrir un poquito estas cuestiones que son nuestra dificultad, ¿no? De todos los días en el trabajo Ujú. con los niños. Así que Sí. bueno, te agradezco mucho, Alicia, y bueno, te escucho. Gracias por la pregunta. Creo que hay un punto que Lacan nos adelanta, que es en esta diferencia que yo decía, en apariencia sutil, entre el padre normal y el de suposición del padre en la familia. Parece Ujú, que allí a veces, bueno, radica, ¿cómo decir?, uno de los obstáculos en la clínica, ¿no? Como la no distinción del personaje de la función. Digo, ujú, como en una lectura imaginaria de parte del analista que puede ser, o que se ponga de parte de alguien, entonces hable de la madre, entonces hable del padre. Me parece que aquí lo que Lacan, por lo menos hasta aquí, de lo que tomé Mari Carmen va tomando, es respecto a que si está esa presencia, está en el inconsciente. Eso quiere decir que hay interdicción, de qué modo entonces leer, y eso permite también leer las estructuras. Esto respecto al seminario 5 y a los siguientes. Ya después en los otros textos que tomé, me parece que avanza por el lado de la invención del objeto A, del niño, como por eso tomaba lo de Winnicott, ¿no? En esta posibilidad no es de qué lado se juega la pérdida, que sería como todo el desarrollo que, para pensar la clínica con niños en el seminario 10, ¿no? De qué ujú, lado se juega la pérdida, es quién tiene que perder a quién. claro. Eh, en eso que dice quien... Pero bueno, no, y entiendo que allí la función del nombre del padre se vuelve efectiva. Sí, bueno, si este lugar materno, si este lugar del otro puede consentir esa pérdida y aceptarla. Ujú, Me parece que en un seminario previo al 5, ¿te acordás que lo habíamos trabajado mucho en el cartel? Me parece que Lacan hace una precisión que es muy rica cuando dice que las dos posibilidades ahí sitúa, ¿no? Respecto al niño. Dice que el niño puede estar como metonimia del falo ujú. o como metáfora del amor de la madre por el padre. Parece un buen modo de nombrar qué quiere decir lo efectivo del nombre del padre, ¿no? Eh, bueno, si estuvo, hay caída de objeto, otro modo de decirlo. Si estuvo, hay producción de objeto y de resto. Eh, Ujú. bueno, eso más o menos en una línea. Está bueno, gracias, Alicia. Gracias a vos por la pregunta. Sí. Bueno, hola Alicia, Hola. un gusto de poder acá escuchar tu trabajo. Y le trajiste ahí la pregunta en relación a que el niño sirva como objeto transicional para la madre. La vuelta que le da Lacan acá en todo esto, porque uno se queda con el objeto transicional como nos cuenta Winnicott. Es interesante el planteo que hace, pero acá vos lo trajiste desde la vuelta de Lacan, que le da otra vuelta diferente. Si podrías ampliar un poquito ahí el concepto. Claro. Dice que ahí por eso dice que va a revisar lo que es el Edipo y lo va a revisar en el seminario 5. Vieron que dice, se trata de que este año de qué va a hablar, voy a sacudir los conceptos. Sí. Este año, entonces, se centra en el complejo de castración, que hay un texto que lo recomiendo, que lo leamos
lo vayan a ver, que es la significación del falo, que es otro modo de nombrar, como por la pregunta que Mari Carmen hacía, el lugar del padre, porque dice que el complejo de castración es un nudo, ¿no? Nudo fundante de la estructura, ¿no? Y de la subjetividad. A mí me parece que a la luz de esto también la obra de Winnicott es maravillosa, nosotros hemos leído bastante, pero lo está situando en este contexto del año 1967, que es el discurso de clausura sobre la psicosis en el niño, lo encuentran sobre la infancia alienada. A esas jornadas Lacan responde con un texto, responde con 2 notas. ¿Se acuerdan? 2 notas está situado luego de esto. O sea que miren qué forma de responder a las diferencias conceptuales que él tenía, que era responder con un texto. ¿Y qué texto? 2 notas. Me parece que en ese contexto Sergio está situando, vuelve a resituar la obra de Winnicott para darle esta vuelta. Que el niño, la madre lo pueda perder. No es si el niño puede perder a la madre, que la pueda perder. Que ella pueda perderlo como objeto, con lo cual caería de ese lugar de la falicización del tiempo ese fundante también. Pero bueno, en eso no podemos pensar esto sin ese segundo tiempo del Edipo donde desenlaza, vieron como decía Lacan, ¿no? Desenlaza el padre, es el la privación materna. Interesante tu trabajo porque después vas al objeto A. Claro. Ahí en la lógica. Sí. Muy bien, muy bueno. Sí, me parecía, gracias Sergio, me parecía que a la luz del objeto A como que aclara un poco el horizonte conceptual, ¿no? Entiendo que por qué está hablando de Winnicott y del niño y de la madre cuando está formalizando y haciendo transmisión del objeto A. Porque él escucha además todas ponencias con respecto a lo social. Y ahí hablaba de las utopías comunitarias. Claro. La utopía comunitaria esa era un modo, tomaba el tiempo del Mayo francés, donde había todo una repensar la familia en lugar de los padres. Bueno, Lacan dice que fracasó, que la utopía comunitaria fracasó, porque bueno, es algo que funda la estructura y por más comunidades que su lugar en el armado, en la constitución subjetiva va a estar siempre bajo la comunidad que sea. Eh, bueno, y más en este caso, que era una comunidad que no es como que uno dice una comunidad indígena que tiene otras, ¿no? U otros ordenamientos culturales. Que así que me parece que el objeto A aclara, sí. Gracias. No, gracias a vos, Sergio. Bueno, gracias Alicia. ¿No se escucha bien? Gracias, me pareció una linda formalización, ¿no? De mucho trabajo, de mucho trabajo. Siguiendo la línea del objeto A, me gustaría que si podés abrir un poco esta frase que oponerse a que el cuerpo del niño ocupe el lugar de objeto A. Claro, eso lo podemos trabajar a la altura de los seminarios que están a la altura de... Bueno, que dije que eso lo podíamos, eso lo podemos encontrar en los seminarios que están a la altura de 2 notas sobre un niño, porque allí Lacan especifica, ¿te acordás, Marta? El lugar de un niño y dice, y da 2 o 3 posibilidades. Yo creo que desliza una tercera, que es que el síntoma del niño esté en condición de responder a lo que hay de verdadero de la estructura familiar, ¿recuerdan? Otra cuestión, que esté ubicado en el fantasma, ¿sí? Que yo diría, siempre hablamos de fantasma materno, yo he encontrado situaciones fantasmáticas de un niño implicadas en el fantasma paterno, ¿sí?
tendríamos que abrirlo. Y da otra línea de pensar, que es que sea el cuerpo del niño lo que haga las veces de la función del objeto A. Es por eso que dice que hay que oponerse, porque no nos olvidemos que ese coloquio se trataba de la infancia alienada o de las psicosis infantiles, eran 2 traducciones tenemos de la infancia. Con lo cual allí había niños que se presentaban con mucha gravedad. ¿Hasta dónde en los casos que ahora se usa diagnosticar tan rápido, ¿no? ¿Qué podemos poder pensar qué lugar tiene no el niño ya, sino el cuerpo del niño? En los casos de mucha gravedad vemos que hay como una dependencia, ¿vieron? Como si fuera materna del niño respecto al cuerpo del niño. Por eso entiendo que Lacan dice, y lo pensé como lo específico de la especificidad del psicoanálisis con niños, que es que el deseo analista tiene que oponerse allí. Porque me parece que no solo sutura la angustia. Yo lo de sutura la angustia lo colocaría en la otra salida que daba. Me parece que hace a dimensiones más dramáticas, de verdad, donde me parece que hay un orden del capricho que ya no tiene límites. Entonces es el cuerpo del niño lo que viene a armar ese lugar, ¿no? Esto es, Marta, más o menos. Gracias por tu pregunta. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, Alicia, muchas gracias. Muy, muy linda la transmisión. Yo te quería pedir si podrías abrir ese punto en el que hablas de la interdicción paterna, justamente el efecto de la interdicción paterna, decías, efecto en el inconsciente, como el orden de lo no realizado. Si lo podrías abrir, eso. Parece que está ahí poniendo en cuestión el lugar del padre, y vieron que dice que a veces hacemos preguntas que son ambientalistas. Hoy pensaba, cuando volví a pensar en el trabajo, si leemos el historial del hombre de los lobos, van a ver que las preguntas que hace, ¿no, Malena? No son ambientalistas. De cómo recupera cada tiempo de la niñez, ¿no? A la luz de poder situar hoy la actualidad de ese sujeto, ¿no? Me parecía que era un buen lugar para ver cuando no hay preguntas ambientalistas, sino que es una construcción que él hace, ¿no? Que Freud hace. Por eso me parece que está como en este momento, en esas cuestiones que escucha. Vieron que dice que escucho todos los días, cuestiones que se escuchan todos los días, si el padre está, si no está. Entonces dice que hay una presencia, que es en la interdicción del incesto. En ese orden se juega la presencia del padre. Y eso toca lo no realizado, que después retorna vía repetición. Por eso me parecía que decía, marquemos esto, de eso que continúa presente. ¿Vieron cómo dicen? De aquellas cuestiones. ¿Cómo es que lo dice? Lo que revela el inconsciente al principio y de entrada es el complejo de Edipo. La importancia de esta revelación es la amnesia infantil, que afecta ¿a qué? A los deseos infantiles reprimidos, primordiales, y que como tal continúan presentes. ¿Dónde lo tenemos que encontrar esto? Porque me acordaba que en este punto, acá me lo anoté, ¿se acuerdan que más allá del principio del placer, recientemente he trabajado con Marta, él dice, llega un tiempo en que la helada marchita, ¿cómo era, Marta? Llega un tiempo en que la helada marchita esos deseos infantiles, ¿no? Claro, lo que nunca tuvo existencia. Exactamente, pero vuelve a la búsqueda de eso, pero va al fracaso de eso en la repetición. Me parece que podemos articularlo con el texto de más allá también, ¿no?
Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy lindo tu trabajo, me gustó bien preciso. Eh, difícil, difícil. Pensaba en los tiempos de subjetividad. Esto me gustó. Donde vos decís, ¿en qué tiempo de su subjetividad se encuentra el niño que recibimos? Y pones, para poder avanzar entonces en la construcción, en transferencia de su demanda y su síntoma. Pensaba entrevista a padres, cómo narran, ¿no? El niño, los síntomas del niño, y muchas veces uno se encuentra con otro niño cuando lo recibe, ¿no? Casi siempre. Y pensaba, ¿no? Que me gustó mucho esto, cómo lo pones acá, y lo haces responsable, su demanda y su síntoma. Le das todo un lugar en esto, ¿no? Siempre me acuerdo, gracias Malena, siempre me acuerdo de ese niñito que fue una derivación a través tuyo, Marta, ¿te acordás? Del niño con diagnóstico de debilidad mental, que tenía ese diagnóstico. Los padres lo habían presentado bajo la forma y el padre lo decía como contento, ¿no? Como de acuerdo con lo que decía, calladito y feliz. Bueno, estamos en una punta de gravedad importante, ¿sí? Él formuló su demanda a pesar de su estructura, diciéndome al abrir la caja de juego que esto. Y yo le dije que tenía razón, que no se entendía nada. Claro que no se entendía nada. ¿Qué le pasaba a él? Si le pasaba a él o le pasaba a los padres. Entonces ya abrí. Y ya ahí uno marcha para otro lado. Porque de verdad, este era el padre que se lo llevaba a la cama para que esté calentito y él le dice, por eso digo, ¿qué querrá decir el progreso en el análisis de un niño, no? A veces nos enteramos más por lo que nos cuentan los padres de los progresos, ¿no? Esto, cuando él le dice entre dormido, no era necesario. Un niño que casi no hablaba. Estaba en el lenguaje, pero disponía poco de la palabra. ¿Qué, qué, qué es el tiempo de la subjetividad? ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo nos llega, no? ¿En qué tiempo, en qué lugar está situado respecto a las fantasmáticas parentales, a los goces parentales? Sí, la verdad que es para avanzar y precisarlo, ¿no? Gracias. Bueno, a ver. ¿Quién? Sí, Lidia. Miriam entendí. A ver, ¿se oye? Perfecto. Ah, porque salían cartelitos que sí, que activar, que no activar, que qué sé yo. Bueno, Activaste bien. no, Hola, Lidia. hola, ¿qué tal? Me gustó mucho tu trabajo, muy conceptual, con muchos conceptos. Quería agregarle a lo que traías, porque cuando decías que estamos en el orden, como que hay tres posiciones del niño en relación al fantasma materno o a la sintomática parental, o el tercero, como objeto A, ¿no? Algo allí traías. Y pensaba que en ese mismo seminario, el 5, él habla de la certeza. Cuando, por ejemplo, un niño llora y la madre dice, quiere leche, quiere comida, y tiene esa certeza y lo único que hace es taparle la boca. Mm. Y si el niño se corre de allí, o sea, este cuerpo a cuerpo, ¿no? Que decías, por ahí es necesario que ese cuerpo esté taponando allí algo en la madre, porque si no, algo se le desencadena a la madre. Digo, ¿cómo operar con estos padres, ¿no? Que decías que ya son de un orden con estas madres, ¿no?
O cuando el padre funciona así también, ¿no? Sí, gracias, Lidia. Muchas gracias. Me hiciste acordar de algo de este material cuando lo presenté, que a medida que el niño iba progresando, saliéndose, corriéndose un poco de estar ahí atrapado como objeto inanimado que animaba al fantasma materno, ¿no? La mamá empieza a manejar y va a la estación de servicio, pone el auto y entonces dice que no sabe qué hacer cuando llega a la estación de servicio. Y entonces me dijo, parezco una deficiente. Parece, no sé, cómo puede ser que cosas de todos los días no las sepa. Me doy cuenta, o sea, ven cómo medir por lo que se pone en juego de la subjetividad materna el progreso de un niño, ¿no? O el cambio de posición. Me hiciste acordar eso, Lidia. Claro, te agradezco. Tenés razón, habla de la certeza. Sí. Gracias, Lidia. Bueno, hasta aquí este trabajo. Le vamos a dar lugar a Malena Pandolfo, que nos va a presentar el trabajo que llamó El historial del hombre de los lobos y la sexualidad infantil. Gracias, Alicia. Bueno, gracias a todos por estar acá, quienes están presencial y virtual. Quería agradecer a Marga Tanderciars por darme el lugar para poder avanzar en esto del psicoanálisis con otros, y a mis compañeros de cártel de varios años ya, y a mis compañeros de seminario, ¿no? Bueno, el título ya lo nombraron, es porque justamente en todos los años de cártel, en el cártel de psicoanálisis con niños, no perdí de vista el historial del hombre de los lobos, fui avanzando por diferentes instancias, ¿no? Y hoy traigo lo que pude ir rescatando, ya que Freud se ocupa de la neurosis infantil, y me pareció muy importante tomar el texto La novela familiar del neurótico, porque en este primer tiempo de este seminario voy a resaltar algunas cuestiones que tienen que ver con los mitos y los cuentos infantiles y la importancia en la clínica con niños, ¿no? Tomo el texto de Freud, que es de 1908, la novela familiar del neurótico, porque considero que es de suma importancia para el trabajo en la clínica con niños. Él escribe este texto para poder explicar cómo los niños van modificando sus vínculos familiares de modo imaginario, a través de fantasías que pueden ir modificándolas en lo que sea necesario para su satisfacción. Este texto tiene un valor clínico por la importancia que Freud le da sobre todo a los relatos de sus pacientes adultos, muchas veces que dan cuenta de un tiempo anterior infantil. Es decir, esto le permite a Freud, sobre todo lo tomo desde el historial, porque Freud reconstruye, él atiende al hombre de los lobos, es un paciente adulto, pero él reconstruye su infancia, ¿no? Su sexualidad infantil, la escena, ¿no? Esta escena primitiva que observa, de observación del comercio de los padres, con un paciente adulto, ¿no? Desde la actualidad del paciente adulto. En el individuo que crece, dice Freud, en este texto, su deshacimiento de la autoridad parental es una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas del desarrollo. Freud pone acento en un primer momento en que para el niño pequeño los padres son al principio la única autoridad y fuente de toda confianza. El deseo más intenso y decisivo de estos años infantiles es el de llegar a ser grandes y parecerse a ellos. Voy tomando algunas viñetas del caso del hombre de los lobos que dan cuenta de esto que Freud va escribiendo, ¿no? Y Freud dice en este texto, en el historial, que lo titula de la historia de una neurosis infantil, el historial de los lobos, que escribe en 1914, gracias, en relación a su paciente, que en los primeros años de su infancia la relación del hombre de los lobos y su padre había sido muy tierna, como lo atestigua el recuerdo en análisis del paciente. El padre lo amaba mucho, gustaba jugar con él. De pequeño,
el niño está orgulloso de su padre y decía que quería ser grande como su papá y llegar a ser un señor como él. En ese mismo historial, Freud agrega que esto debe ir modificándose, sobre todo al finalizar la niñez. Sigue en el texto de la novela, ¿no? Pequeñas experiencias de la vida infantil son las que despiertan en el niño un sentimiento de disconformidad. Lo incitan a emprender la crítica de los padres y aprovechar en apoyo de esta actitud contra ellos la ya adquirida noción de que otros padres son, en muchos sentidos, preferibles a los suyos, despertando los más intensos impulsos de rivalidad. Es interesante cómo Freud va siguiendo, ¿no?, la fantasía de estos niños para ir construyendo los conceptos. Las ocasiones que los motivan a los niños a dicha rivalidad tienen por tema evidente el sentimiento de ser despreciados. Sienten que no reciben el pleno amor de sus padres o principalmente lamentan tener que compartirlos con hermanos y hermanas. Esto me parece importante porque le da todo un valor al hermano, en el caso del Hombre de los Lobos, a la hermana, que era mayor que él. Y también agrego que Freud no lo toma en la novela familiar, pero sí en el historial la cuestión de las mudanzas. Hay un punto importante que el Hombre de los Lobos, bueno, que Freud transmite a través del caso de las mudanzas que había tenido este paciente, que desencadenaron algunos síntomas. Sigo con el texto de la novela familiar. Entonces aparece la idea, dice Freud, a menudo conscientemente recordada desde la más temprana infancia, de ser un hijo adoptivo. También se evidencia, empero, la influencia del sexo, pues el varón se inclina mucho más a desplegar impulsos hostiles contra el padre que contra la madre, queriéndose liberar de él. En tales mociones conscientemente recordadas de la infancia hallamos el factor que nos posibilita entender algunos mitos, los mitos. En este historial toma varios mitos, uno de ellos es, bueno, toma el mito del héroe de Otto Rank. Lo tomo en palabras del autor, de Otto Rank. El héroe es aquel que se atreve a enfrentar el misterio de su propia existencia y emerge victorioso, no solo en la batalla de los enemigos externos, sino también en la conquista de su propio yo más profundo. Freud le da todo un valor a los mitos universales, mitos universales, ¿no? El Edipo, el mito de Cronos, va a nombrar en relación a la devoración, este mito del héroe. Continúa Freud en el texto de la novela familiar. Es un estadio siguiente del desarrollo de esta enajenación con respecto a los padres y el incipiente extrañamiento de ellos que se puede designar como novela familiar de los neuróticos. Me pareció importante lo de la enajenación, ¿no? Continúa con una fase evolutiva que raramente subsiste en el recuerdo consciente, pero que casi siempre puede ser revelada por el psicoanálisis. Acá agrego la cuestión de la reconstrucción, ¿no? De aquello que no es recordado, en análisis puede ser reconstruido. Sigue, Freud nombra la enajenación entre su paciente y el padre, esta es una viñeta del caso, que en un primer momento fue amado y que más tarde enfrentará al niño a la angustia de ser devorado. Esta angustia frente al padre, angustia a ser devorado, cita el mito de Cronos, donde justamente el padre se comía a los hijos. Y estaba el devorar, lo canibalístico, va a decir después, como una organización pregenital. Sigo con el texto de Freud, la novela familiar. La esencia misma de la neurosis tiene por rasgo característico una actividad imaginativa de particular intensidad, que manifestado primero en los juegos infantiles, va a dominar más tarde hacia la época prepuberal, todo el tema de las relaciones familiares. Esta fase se alcanza en una época en la cual el niño ignora todavía las condiciones sexuales de la procreación. Con el conocimiento de los procesos sexuales surge en el niño la tendencia a imaginarse situaciones y relaciones eróticas,
impulsadas por el deseo de colocar a la madre como objeto de la más intensa curiosidad sexual, aclara, en situaciones de secreta infidelidad y de relaciones amorosas ocultas. Por regla general, dice Freud, estos niños neuróticos son precisamente aquellos que fueron castigados por sus padres para corregir sus hábitos sexuales y que ahora se vengan de ellos mediante fantasías. La importancia de la fantasía, vuelvo a tomar esto porque me parece, ¿no?, de la ficción. Habrá todo un esfuerzo por reemplazar al padre real por uno superior, pero solo será la expresión de la añoranza que el niño siente por aquel tiempo pasado, sobrevalorado, que caracteriza los primeros años de la infancia y persisten en los sueños de los adultos normales. Hasta acá es la novela familiar del neurótico. El historial de Freud va a darle un gran valor, siguiendo la línea de la ficción y de la fantasía, el valor de los cuentos infantiles. Trae varios, nombra cuentos, valor de los cuentos tradicionales, infantiles en el historial, Caperucita Roja, El lobo y los 7 cabritos. Hay una fábula también, ¿no?, de el lobo que cuenta, bueno, que nombra en realidad, lo cuenta el paciente. Y dice, el valor de los cuentos tradicionales para el psicoanálisis en la construcción subjetiva está justamente porque Freud habla de la significatividad de los cuentos populares para la vida anímica de los niños, vinculándolos con la historia infantil y con la neurosis de los soñantes. En algunas personas, el recuerdo de sus cuentos preferidos ha reemplazado a sus recuerdos infantiles propios. La importancia del cuento, ¿no? Otorga un material que a veces no se tiene. Han elevado los cuentos tradicionales a la condición de recuerdo encubridor. Así estos cuentos relatados de generación en generación parecerían representar fantasías organizadas como escenificaciones imaginarias, donde se representan situaciones vinculadas con la historia infantil. Entonces el cuento se va nutriendo de la fantasía inconsciente y la modifica y la moldea, desde una impresión actual. Se remonta al recuerdo con una vivencia anterior, infantil, donde ese deseo se cumplía. En el historial del hombre de los lobos aparece, como dije, Caperucita Roja, El lobo y los 7 cabritos, y son cuentos infantiles que Freud nombra para dar cuenta de los elementos en común que aparecen con el material en el análisis del primer sueño de angustia de este paciente, de su analizante. En ambos cuentos se encuentra el devorar, el cortar el vientre, la extracción de las personas devoradas, y al final, en las dos narraciones, el lobo termina muriendo, ¿no? Toca la muerte. La impresión, dice Freud en el historial que estos cuentos tradicionales produjeron en el sujeto soñante, se van a exteriorizar en una auténtica zoofobia. La impresión, toma la impresión porque justamente el cuento tenía imágenes y el valor también de las imágenes, ¿no? La impresión que generaban. Auténtica zoofobia, que respecto de otros casos se singulariza por el hecho de que el animal angustiante no es un objeto fácilmente accesible a la percepción, como el caballo en Juanito, el perro u otro elemento, ¿no? Sino que solo se tiene noticia de él por un relato y un libro ilustrado. Situémonos en el contexto, ¿no? No había celular, no había televisión. ¿No? Entonces dice, saco una viñeta del historial, dice, una vez mi hermana, el hombre de los lobos tenía una hermana mayor, me dijo que me mostraría la imagen de una niña bonita del cuento. Yo estaba ansioso por verla. En vez de esa imagen vi un lobo parado sobre las patas traseras y con las fauces abiertas, pronto a devorarse a Caperucita Roja. Empecé a gritar y tuve un verdadero ataque, estallido de rabia por el miedo al lobo. La impresión de dicha imagen, va a decir Freud, que resignifica la angustia y el miedo por el padre. Bueno, esto es Freud, ¿no? Tomo, y con esto voy a ir terminando, pero voy a tomar el mito individual del neurótico. ¿Por qué? Porque a partir de Lacan aporta, está construyendo, ¿no? Está armando los registros,
le aporta a este texto de la novela familiar algo en relación a lo simbólico. Es decir, que a partir del surreal, simbólico, imaginario, que Freud no lo tenía, el aporte de Lacan es esto mismo. Escribió un texto para aportarle algo del orden de lo simbólico, ¿no? Está escrito en 1956. Lacan dice que existe en el seno de la experiencia analítica algo que es, hablando con propiedad, un mito. El mito lo tomaremos como un semidecir de la verdad, la cual solo podrá expresarse de modo mítico. Y es en este sentido que puede decirse que la teoría analítica concretiza la relación intersubjetiva en el complejo de Edipo, y que tiene valor de mito vinculando al sujeto con lo simbólico. El mito dará una forma discursiva a algo que no puede ser transmitido en la definición de la verdad. Acá va cambiando, ¿no? Va marcando otra cosa, nombra otra cosa. También pone acento en la importancia de reconstruir la constelación original. Esto me pareció muy lindo para la clínica con niños, ¿no? Que presidió el nacimiento del sujeto, su destino, su prehistoria, las relaciones familiares fundamentales que estructuraron la unión de sus padres. Resulta tener una relación muy precisa con lo que aparece como más contingente, más fantasmático, más sintomático. Nombra el fantasma, no la fantasía. Aparece otro concepto. Será preciso saber que el relato sale pedazo a pedazo en el curso del análisis sin que el sujeto lo una de ningún modo con nada de lo que ocurre en el momento actual. El argumento fantasmático del neurótico se presenta como un pequeño drama, que es precisamente la manifestación de lo que Lacan llama mito individual del neurótico, ¿no? Algo ya singular en cada sujeto que denota un pequeño drama. Por otro lado, la asunción de la función del padre supone ya una relación simbólica, donde lo simbólico recubre lo real, siendo necesario que el padre no sea solamente el nombre del padre, sino que represente en toda su plenitud el valor simbólico, cristalizando su función. Aparece la función del padre, ¿no? Una función. El padre siempre es en algún aspecto un padre discordante en relación a su función, carente, un padre humillado. La discordancia se da entre lo que es percibido por el sujeto en el plano de lo real y la función simbólica. Es en este intervalo donde el complejo de Edipo toma su relevancia y su valor. En el caso de los neuróticos, es muy frecuente que el personaje del padre, por algún incidente de la vida real, esté desdoblado, ¿no? Esté desdoblado. Está el padre más del orden de lo idealizado. Ah, sí, ahí escuchás bien. Sí. Es bajo esta forma del desdoblamiento narcisístico donde yace el drama del neurótico, en relación con el cual adquiere todo su valor las diferentes formaciones míticas bajo la forma de fantasmas, pudiendo encontrarlas también bajo otras formas en los sueños. Fui tomando algunas cuestiones del texto del mito individual que me parecían importantes y aportaban a la novela familiar, ¿no? Bueno, hasta acá. Abrimos a las preguntas. Bueno, antes que nada agradecer los dos trabajos, me gustaron mucho los dos. Y Male, te quería preguntar, me gustó mucho el trabajo, te quería preguntar si hablas del valor de los cuentos en la constitución subjetiva, si podías abrir ese punto. Bueno, gracias, Marian. Gracias, Mariano. Sí, me pareció, sobre todo lo tomo del historial, ¿no? No hay algo nuevo, pero me pareció interesante rescatarlo, porque Freud le da mucha importancia al material que aportan los cuentos infantiles a la hora de analizar un sueño. No es azaroso el modo en que el paciente relata su primer sueño de angustia, desde la adultez, recuerda este sueño, ¿no? De cuando era niño y lo tuvo entre los 4 y los 5 años. Y empieza a relatar este sueño y el único modo de poder relacionarlo es a través de los cuentos. Porque este sueño del hombre de los lobos es justamente de un árbol
con lobo. Este lo voy a traer en una segunda clase en marzo, porque es muy interesante el modo en que Freud va interviniendo cuando interroga el sueño y el modo de responder del paciente, ¿no? Porque es un paciente que va respondiendo con material que tiene desde aquel tiempo y se sirve de los cuentos. Entonces relaciona los 6, 7 lobos del árbol con los 7 cabritos y el lobo, relaciona la cuestión del color blanco. Bueno, empiezan a aparecer mucho material de los cuentos que Freud justamente lo nombra con una importancia, ¿no? Le da una relevancia mayor, ¿no? A la impresión de estos cuentos. Y me parece que tienen un valor también porque, viste, como dice acá, la ilustración, ¿no? No es que ven el lobo en cualquier lado, no había lobos dando vuelta. Pero sin embargo, el cuento, hoy podríamos pensarlo desde la clínica con otras cosas, ¿no? El celular, los dibujitos, se perdió un poco, pero sigue estando de todos modos la fuerza que ejercen los cuentos de generación en generación, ¿no? Es interesante quizás trabajar con niños y con cuentos, más allá que lo ponen los chicos ahí a trabajar, pero también, ¿no? Esto de volver a los cuentos. Me parece que estaría bueno. A ver, Pau. Bueno, gracias a ambas. Me encantaron los trabajos. Estaba pensando en la riqueza acá de la función, de las diferentes, de la función de la ficción, ¿no? En todas las dimensiones que vas trayendo, Malena, ¿no? En los mitos, en los cuentos y en los recuerdos. Y cómo allí lo enlazás con, bueno, con el lugar del padre. Y me llamó la atención esto que también traía Alicia, de que el padre amable, ¿no? Como en el caso del hombre de los lobos, algo así habías dicho, Alicia, ¿no? Como que lo tomás de Lacan, que el padre amable parece que es más dañino, porque deja al niño a merced de las capturas imaginarias, fantasmáticas de la madre, del capricho materno, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante, ¿no? Rescatar este punto y, bueno, pedirte si podés abrir un poco en relación a estas 3 cuestiones que hacen a la ficción de un niño y el lugar del padre, ¿no? Que me pareció escucharlo en tu trabajo como fundamental. Gracias. Gracias, Paula. Pensaba mientras te escuchaba que hay un ejemplo en el historial, que el padre lo regañaba pero tiernamente, ¿no? Entonces cada vez que jugaban, no cuando jugaban lo regañaba, pero digamos, cuando jugaban le decía, mira que te como, mira que te como, y ahí traía la cuestión, ¿no? Toma la cuestión de la devoración. Y no era él quien lo retaba cuando el hombre de los lobos se masturbaba o tenía prácticas onanísticas. No, no era él, era la ñaña, era la que lo cuidaba, ¿no? Es decir, no había un padre quizás demasiado tierno, había un padre un poco ausente también, ¿no? Es como los padres del hombre de los lobos eran padres particulares, que lo voy a traer en otro tiempo, pero realmente el hombre de los lobos tenía mucho imaginario, ¿no? Y creo que también una de las razones era porque el padre, no sé dónde estaba, en realidad no era un padre que ponía ahí, ¿no? Que ejercía su función. Solo decir esto, como estamos trabajando también el hombre de los lobos, Freud rescata y, ya te doy, Sergio, rescata y este punto de que la amenaza siempre le vino del lado de las mujeres. No es cualquier punto porque lo señala e insiste con esto, y pensaba que es un padre que nunca llegó a la instancia de héroe, ¿no? Que nunca llegó al lugar del héroe, porque era un padre carente, muy enfermo, siempre internado. Se vivía, si no estaba internado, estaba ausente. Digo, ¿cómo pensar la ausencia ahí, no? Como, así que me parece como importante esto que traes. Está buenísimo lo que decís porque se relaciona, claro, nunca fue un héroe para él, no fue un padre idealizado, era un padre depresivo, era un padre caído, ¿no es cierto? Y la relevancia de las mujeres
sobre todo a esta hermana también, que bueno, particularmente era una hermana, como le decía, freudíscola, eh, un poco avanzada en lo sexual, y estaba siempre rodeado de mujeres, el hombre de los lobos. Esa es una característica, es verdad. Bueno, gracias, Male, por tu trabajo. La verdad que se lo escuchó muy lindo. Tantos años de trabajo. La verdad que es un lujo escucharte. Eh, ahora, al volver, me pareció muy clínico para el trabajo con niños. Primero, esto que fuiste ubicando en lugar de las mudanzas, el valor que tiene cuando uno recibe a un niño y la historia, cuando uno empieza a abrir. Y recién acá, bueno, fue parte de la pregunta, la abrió Ali con el mito del héroe, ¿no? Y la posibilidad que tenemos con los niños de trabajar con esta ficción cuando aparecen los superhéroes, ¿no? Bueno, donde después tenemos que Disney se nutre de todo eso, ¿no? Tenemos Capitán América, Batman, el valor que tiene también en la clínica. Por eso te quería ahí agradecer y el trabajo que fuiste haciendo desde la novela familiar del neurótico, lo puntillosa que fuiste ahí trayendo, cómo lo recuperaste con el ejemplo, la ilustración, con el material, el caso clínico freudiano, el hombre de los lobos, y después cómo cerrás el tema con el trabajo de Lacan, que le das una vuelta más, que tomás el lugar del mito, el valor que tiene el mito en la estructura familiar, que también es muy clínico. Tomaste el punto de la constelación, que es otro elemento que es muy importante para los que trabajamos con niños. Así que bueno, te agradezco. Gracias, Sergio. No, gracias a vos también de tantos años que me fuiste acompañando junto con Paula y Mariano en esto, ¿no? Y pensaba cómo pescó Freud, me maravilla también la cuestión de cómo va pescando el valor del hermano, el valor de la mudanza como aquello que decimos que está mudo, que queda sin poder decir, como el hombre de los lobos, porque realmente hay muchas mudanzas ahí y una de ellas le trae el cambio de carácter, que a Freud lo lleva a interrogarse esto, después va a ir cambiando. Em, y me parecía muy clínico y además me pareció importante destacar el cambio de mito universal a lo que Lacan trae en la lectura que hace de Freud de un mito singular en la construcción de los registros, ¿no? Entonces hay un mito como un drama, ¿no? Un drama de cada sujeto, se le juega a cada sujeto de forma singular. Y eso me pareció muy lindo, ¿no? Como para poder resaltarlo. Y el historial lo deja ver también eso, ¿no? Está buenísimo. Hola, Sil, ¿querés? Ya está, ¿eh? Puedes hablar. Ah, hola. Bueno, buenas tardes a todos. No me había dado cuenta. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Alicia. Gracias, Male, también por esto. Verdaderamente son muy lindos trabajos y muy, muy buenos recorridos, muy puntillosos. Y me gustó, Malena, esta unión, ¿no? Cómo se tocan el mito individual del neurótico de Freud, el mito, la novela familiar de Freud y el mito individual del neurótico de Lacan, ¿no? Pero lo que me resultó muy interesante, que vos decís los cuentos tradicionales, los cuentos tradicionales elevados a la condición de recuerdo encubridor. Y eso, bueno, te quería pedir si lo podés ampliar un poco eso, porque me sonaba muy clínico, ¿no? Un poco porque pensaba en lo que decía Sergio cuando llegan los niños, estos que traen esos superhéroes que, bueno, hoy no son, para ellos son cuentos tradicionales, a Spider-Man, ¿no? Y estos superhéroes de hoy. Pero esto, elevados a la condición de recuerdo encubridor, me hizo mucha pregunta eso. Si podías abrir un poquito más eso.
Gracias, Silvia. Gracias por lo que decís. Yo lo voy siguiendo en que los recuerdos encubridores tocan la sexualidad infantil, ¿no? Todo recuerdo encubridor. Y creo que tiene ese estatuto porque justamente otorga el material para aquello que no se puede recordar, aquello que está perdido, que uno diría, bueno, está perdido por estructura. Hay cosas que no se pueden recuperar. Freud construye la escena de los padres del hombre de los lobos, esto que Freud construye en relación a lo que el hombre de los lobos vio cuando tenía 1 año y medio de edad, ¿no? Uno diría, bueno, ¿y qué va a recordar? Cuando lo atiende tiene 18 años. Bueno, al año y medio se va a acordar que vio a los padres tener relaciones sexuales a tergo. No, Freud va haciendo todo, es maravilloso el historial, porque hace toda una reconstrucción minuciosa, con todos estos recuerdos, son recuerdos, y tienen los cuentos tradicionales el estatuto en el momento en donde no tiene material, no tiene qué decir. Esto se ve muy bien en el sueño. Lo toma, ¿no? Toma los cuentos como esas palabras prestadas, esa ficción necesaria para avanzar. ¿Sí? No hay otro recuerdo que no sea encubridor en análisis. Yo lo sigo así, ¿no? Eso es lo que te puedo ir diciendo. Por ahí después con el sueño se ve mejor. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Male, porque A sí, vos, me aclara gracias. mucho lo que estás diciendo, porque quería justamente, ¿no? Cómo esto unido a la clínica y se me hacía esto, ¿no? Los cuentos tradicionales también en relación a los mitos, ¿no? Que puede construir. Claro, exactamente, sí. Los cuentos Bien. tradicionales, los elementos, y además no es cualquier elemento el que el sujeto, en este caso este paciente, toma de los cuentos para poder para poder abrir un sueño, ¿no? Y toda la dirección que Freud le va haciendo con sus preguntas. Me parecía muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sil. Hola, María Carmen. Para audio. Hola, bueno, otra vez. Bueno, me gustó muchísimo, Malena, todo el desarrollo tan exhaustivo que hiciste, la verdad que muy, muy lindo, muy bueno. Se me abrían muchas preguntas, pero pensaba el valor, esto de los mitos, ¿no? En principio, que bueno, el valor de relato, o sea, todo lo que el niño dice finalmente, ¿no? Todos los relatos que trae van tomando el valor de un gran mito, como decía Paula, bueno, es una gran ficción, por un lado, ¿no? Sin embargo, camino a una verdad, ¿no? Decías, revelando, ¿no? Va revelando una verdad, y por otra parte, pensaba lo que va el trabajo que tiene que hacer el niño, ¿no? Para generar algo allí, porque si lo unimos se me unía con lo que traía Alicia, de que el niño está ahí, uno lo podría pensar, viene con su síntoma y viene en una posición de condensador de un goce parental, ¿no? O sea, algo que tiene que perder, algún trabajo de pérdida que tiene que hacer, de goce, de satisfacción, porque el niño también, ¿no? En ese síntoma hay un goce, ahí donde ocupa una posición determinada con esos padres. Y el trabajo ahí de elaborar ahí una pérdida, el valor de la fobia, del temor, ¿no? Esto ¿no? Lo que va a ser un trabajo ahí de interdicción, ¿no? El valor de la fobia también, esto de que, ¿no? De esto que los chicos a partir de imágenes que ven en los libros o inmediatamente se representan imágenes en las paredes, por ejemplo, ¿no? Y ven arañas y ven, o sea, cómo necesitan generar ese temor. Se podría pensar que el niño tiene que crear esa función paterna, o sea, si el padre ahí siempre es carente,
en su función, ¿no? Por estructura siempre es carente. Sin embargo, el trabajo que el niño hace para crear un padre simbólico ahí en el trabajo de análisis, que venga a, ¿no? A operar como interdicción, o sea, el valor de el valor clínico, ¿no? Porque si no, ¿para qué el psicoanálisis? ¿Qué podrías decir? Te agradezco Gracias, María. todo No, lo que me hiciste pensar. no, gracias a vos por todo lo que me vas diciendo, que me hace pensar a mí también. No, y te escuchaba y decía, bueno, quizás uno recibe un niño con una novela familiar, ¿no? Como Claro, dice Freud, con todo este imaginario y entra el mito individual, ¿no? Que es el que va creando en análisis a través ujú, del juego, porque estamos hablando de lo simbólico que trae el nombre del padre, ¿no? exactamente. Que no necesariamente, como decía acá, solo es el nombre del padre, sino que es lo simbólico que recubre lo real, ¿no? Claro, Que justamente el valor de lo simbólico, dice, cristalizado en su función, la función, ¿no? Pero más que nada el simbólico, como viene con un imaginario, va creando otra cosa, el esfuerzo que hace, ¿no? El niño a través de la ficción, del juego, para armar algo distinto, ¿no? exactamente. Un Ujú, drama singular, digamos, ¿no? Algo, tam- algo de sujeto, aparece otra cosa. Y uno lo Exactamente. ve cómo va cambiando el juego, bueno, se va repitiendo, trae lo nuevo, viene con un juego y después va cambiándolo a otro. Como que hay indicios de esto también, ¿no? Ujú, Y tal de lo que cual. va diciendo, cómo toma la palabra y va también creando otra cosa. Así que Creando. sí, Está buenísimo. claro. Y siempre el padre fallido, ¿no? En los neuronas, claro. Mm, Discordante, claro. Gracias. Gracias. No, pensaba esta diferencia que hace. Hola, hola, ¿se escucha? En esta diferencia que hace Lacan entre la angustia, el miedo y el terror. Para considerar por esto que dice Mari Carmen, tomando esto que vos planteabas, Malena. Y digo que aquí el orden de lo no realizado, me queda la pregunta, ¿cómo pensarlo, no? Con una hermana que termina en el suicidio, eh, con aproximaciones de cuerpo a cuerpo, ¿no? Muy particulares. Entonces, ¿cómo pensar en cada presentación subjetiva, ¿no? Pensaba allí, ¿cómo se crea un padre? ¿Qué es crear un padre? ¿No? Porque en este caso, del orden de lo no realizado, ¿no? Quedó ahí, queda como enigmático en este punto, ¿no? Entonces, por esto que también tomaba Mari Carmen, ¿no? Pues si la fobia viene allí a interpelar el lugar del padre, me parecía que una dimensión es interpelar y la otra cuestión que le queda es crearlo, ¿no? Está bien que después de una interpelación hay una creación en un análisis de un niño también, pero como se me veían estas dos interrogas para avanzar en estas ansias de preguntas. Bueno. Hola, Romy. Hola, buenas tardes. Gracias por este seminario tan fresco en este día tan caluroso. Muy buenas las presentaciones. Male, me gustó mucho el abanico que abriste, ¿no? De posibilidades para la clínica. Ese texto de Freud que trajiste, de la novela, me interroga mucho esta operación, ¿no? En la actualidad sobre el deshacimiento de la autoridad parental, ¿no? Cuando asistimos a una época donde lo parental no se ha constituido como autoridad, ¿no? Porque Freud ahí, lo que vos traías, ¿no? Que dice que es la operación más dolorosa, ¿no? Que tiene que recorrer ahí en esos, hace como un paralelismo Freud, ¿no? Entre los dos tiempos de la sexualidad infantil y la pubertad, los dos tiempos de la sexualidad,
¿no? Estos dos escalonamientos entre la sexualidad infantil y el despertar, ¿no? Sexual. Y los efectos que tiene esto sobre la posición sexual, ¿no? Y ahí se me unía con lo que traes, esa viñeta, esa pincelada que traes de ahí del hombre de los lobos, que va, ahí donde va a buscar una niña bonita se encuentra con un lobo. Me pareció muy rico eso, hay que, claro, ¿qué nos puede aportar, ¿no? De la estructura, ese relato, ese cuento, ese mito. Se me abría esa pregunta, ¿no? Si ahí con el hombre de los lobos, ¿qué de la castración, ¿no? Ahí para un sujeto en entre lo que busca y encuentra, ¿no? Me hacía acordar también a La boca de Irma, ¿no? Es el lobo, esto que trae esto de la dimensión oral, ¿no? Y ese fondo ahí, esa boca, ¿no? Ese terror con el que se encuentra cuando va a buscar una niña bonita. Bueno, esto, Male, si querés tomar algo de eso, gracias. Gracias, Romy. Gracias por lo que me mencionas. Y el tema de la castración para mí fue fue toda una pregunta a lo largo de todo el cártel, y lo sigue siendo. Entiendo que sin hablar de estructuras hay algo que está, podría decir, forcluido en relación a la castración. Em, pero no quiero entrar en estructuras, pero sí es cierto que con esto que decía Alicia, que me hizo pensar, la diferencia entre la angustia, el miedo y el terror. No es lo mismo. No es lo mismo. Freud habla de su primer sueño de angustia, que abre otra dimensión en el análisis de este paciente. Por eso voy a tomar en un segundo trabajo el sueño, que creo que va a dar más elementos para pensar estas cuestiones. Así que te agradezco, Romy, porque me lo haces pensar y para seguir trabajándolo. ¿Mm? Seguir avanzando. Gracias. Bárbaro, a ustedes. Recordaba algo que dice Lacan en el seminario -1 respecto al hombre de los lobos, ¿no? Que una situación es la realidad del acontecimiento. ¿Se escucha? ¿Ahora? Que hay que hacer una diferencia entre la realidad del acontecimiento y la historicidad del acontecimiento. Me parece que le da una vuelta a pensar si ocurrió o no ocurrió, ¿no? Como, porque bueno, es algo que se ha dicho todo el tiempo de que Freud estaba ahí con la cuestión de la escena primordial, pero era un momento de la teoría particular de Freud, porque este avanzar con el hombre y los lobos hizo a una de las primeras escisiones con Adler y Jung, por la ubicación de que ellos tenían respecto a la sexualidad infantil. La negación, la renegación de la sexualidad infantil y de hechos vividos que hayan sido vividos. Por eso dice Lacan, bueno, ¿fue vivido o no fue vivido? Donde se lee en la historicidad del acontecimiento, ¿no? Para pensar, para avanzar en eso, ¿no? Digo, si nos ofrece el hombre de los lobos, si nos ofrece la estructura de lo que tenemos que construir, ¿no? Respecto a la historia de un niño, ¿no? ¿Viste cómo dice? Está bueno eso, porque me haces pensar en el trauma y los Claro. nexos que Freud estaba tratando de establecer entre las escenas primarias, las fantasías, Sí. y justamente decía esto que traes que me parece tan importante, ¿no? Porque Lacan en el seminario 1 dice, Vos lo habías tomado. el trauma es una noción ambigua, dice Lacan. Su dimensión fantasmática es infinitamente más importante que su dimensión de acontecimiento. Este pasa a un segundo plano en el orden de las referencias subjetivas. Y sí, me parece interesante e importante para clínica con niños porque muchas veces uno dice, bueno, ¿pasó o no pasó? Y no sé si importa tanto en un punto, ¿no? En lo que acontece al sujeto. Claro. En -1, vos decís, claro. Sí. Sí. Está bueno.
Ujú. Entiendo que es un aporte muy fundamental de Lacan. De Lacan. Ujú. Sí. Gracias, Ali. Terminamos como empezamos. Bueno, les agradecemos. Bueno, yo decía que esperaba un espacio, a la espera decía cuando comencé de un espacio que sea productivo, ¿no? Para mí lo fue, entiendo que para Malena también, ¿no? Sí, a mí me encantó participar de este seminario, sí, compartir la mesa con vos, Ali, y sí, me hizo pensar, claro que sí. Bueno, nos llevamos preguntas, que así que les agradecemos la compañía, algunos que hacen tantos años que nos siguen, y bueno, y que esto nos permita como seguir leyendo, seguir estudiando, que sea una causa para eso, ¿no? Para avanzar en la clínica y en los conceptos. Muchas gracias. Les digo, antes que cortemos, un minuto, que bueno, la escuela tiene dispositivos de trabajo, ¿sí? En los cuales es posible avanzar. Esto que tanto Malena como yo hemos presentado es de haber participado no solo en el dispositivo de Cartel, ¿se escucha? No solo haber participado en el dispositivo de Cartel, sino en el dispositivo de los grupos de lectura, que es la enseñanza de el aporte de Freud de Lacan a la obra de Freud, ¿sí? Desde allí, el Cartel se nutre con estos recorridos de estudio que vamos haciendo y en esta minuciosidad de ir construyendo conceptos. Y así que bueno, los invitamos a todos a incluirse. Hasta la próxima. Ah, esperen, otra vez. La próxima. La próxima vez vamos a escuchar a Lidia Diaman el 21 de enero, que le puso por título ¿A qué responde el síntoma de un niño? Y a Mariano Mantovani, acá presente, que nos va a hablar del valor del mito en el psicoanálisis. Y así que vamos a seguir con el síntoma, vamos a seguir con el mito. ¿Eh? Bueno, gracias a todos.